Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Belén y en esta oportunidad, a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, tenemos el agrado de dar inicio a esta ponencia denominada ¿Cómo funcionan las vacunas de COVID-19? A continuación le damos la bienvenida y presentamos al doctor Luis Figueroa Montes, quien tiene a cargo esta ponencia. Es un placer contar con su participación. Él es director de Medicina de Laboratorio, responsable de Bioquímica del Hospital Tercero Suárez Angamos, miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco a la invitación que me brindaron de ambas sociedades de estudiantes de medicina, ¿no? Para poder dirigirme hacia la comunidad en general o hacia el público en general sobre este tema tan importante y vigente como es las vacunas. Yo, en realidad, mi objetivo de esta conferencia es explicarle un poco más allá de lo que de repente conocen de las vacunas, para que al final puedan tener un conocimiento un poco más amplio en relación a este tema y cómo ha evolucionado, digamos, el uso de las vacunas en todo el contexto de la humanidad. Entonces vamos a hacer un viaje por diferentes aspectos. Yo les agradecería que dejen todas sus preguntas, sus comentarios al final del evento para poder responder cada una de ellas. Una vez más, muchas gracias por permitirme dirigirme a todos ustedes esta tarde sobre este tema tan importante. Historia de la vacuna, la línea de tiempo, vacunas y evidencia contra el coronavirus, fases de su elaboración y los tipos de vacuna. Como le mencionaba en relación a la historia de las vacunas, hay un sinnúmero de información y si vamos a empezar a hablar de ellas, el primer personaje que tendríamos que hablar es el doctor Edward Jenner, un médico británico, un médico rural que atendía en la zona rural en Inglaterra y es probablemente considerado el científico que más vidas ha salvado en la historia. ¿Por qué? Vamos a ver. Él utilizó una metodología, digamos, que se denomina variolización. ¿Qué es la variolización? La variolización es la incisión en la piel del individuo y se inoculaba polvo de costras de viruela. Es decir, se hacían cortes en la piel de las personas a las cuales se les inoculaba estos polvos. Esta, por ejemplo, es una imagen donde se ve a este médico japonés haciendo este procedimiento. ¿Y a raíz de qué comenzó esto? Edward Jenner, ¿a raíz de qué comenzó a aplicar este procedimiento? Y fue a raíz de que escuchó a esta mujer, Sarah Nilmes. Ella era una mujer ordeñadora que vacas y de las cuales ella presentaba lesiones en sus manos porque las ubres de la vaca tenían unas heridas, unas costras. Y ella decía que estas eran producidas por la viruela vacuna, es decir, un tipo de viruela que atacaba al ganado vacuno. Y ella, al tener una constante exposición a estas heridas, a estas llagas, ella decía de como ya tuvo esta viruela bovina, viruela vacuna, ella nunca iba a tener la cara marcada por la viruela humana, es decir, por la viruela que se transmitía entre humanos. En esa época, estamos hablando de 1790 y tantos, era una enfermedad que existía y que diezmaba a millones de personas en el mundo. Entonces, ella es, bueno, esta es una altura que se hizo ya hace muchos años donde graficaba esta imagen y se veía el doctor Edward Jenner viendo las manos de esta mujer que decía era la que ordeñaba el ganado vacuno. Ella tenía unas lesiones en sus manos y estas lesiones era porque se había infectado de un tipo de viruela, pero que era propio del ganado vacuno. Sin embargo, esta exposición crónica a esta mujer de esta enfermedad hizo de que ella al final no tuviera viruela. Esto llamó mucho la atención de Edward Jenner. Él se quedó pensando en relación a este tema y este médico, al final, entendiendo este concepto, comenzó a aplicarlo en niños. Y él tuvo esta publicación ya en el año 1798. Ustedes pueden acceder a esta final, donde comenzaba a ver cosas y efectos de esta vacunación. Él agarraba, sometía a los pacientes a este fenómeno de variolización, donde les hacía pequeñas incisiones y le incluía una cantidad, una pequeña cantidad
de estas lesiones costrosas que existían en las vacas, en sus ubres. Y estos niños, fueron más de 20 niños en este estudio, en realidad. El primer paciente fue Joseph Merritt, que está acá inmortalizado en esta imagen, donde se ve que él hace este procedimiento a él. Algunos de ellos le hacían algunas lesiones, como esta, por ejemplo, en la zona donde se hacían la incisión. Pero ninguno de los niños hizo una presentación, digamos, de una enfermedad de una perspectiva mayor, no hizo mayores síntomas, no se complicó. Y lo que hizo él después fue exponer a estos niños a pacientes con viruela. Él estaba convencido que al haber hecho ese procedimiento, él podía someter a estos niños y exponerlos a pacientes con viruela. Y efectivamente, cuando exponía a estos niños a la viruela, ellos no adquirían la enfermedad. De tal manera que él estaba demostrando mediante este procedimiento, en definitiva, muy cuestionado éticamente hoy en día, si lo vemos ya desde la perspectiva de investigación y después de todos los principios que conocemos en investigación, este procedimiento. Sin embargo, al final él logró demostrar que si teníamos una exposición lenta, en este caso, a lesiones de la viruela producida en estos animales vacunos, no producía la viruela humana en estos niños. Y es ahí donde aparece el término de vacuna. La viruela fue erradicada ya hace muchísimos años. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada esta enfermedad. Estas imágenes, increíblemente, son imágenes donde unos científicos, y no hace muchos años, pudieron volver a obtener este virus de cadáveres humanos que habían sido desenterrados y que tuvieron, obviamente, la viruela. Estas imágenes, por ejemplo, es de una niña de Bangladesh en el año 1973 que tenía esta enfermedad. Miren estas lesiones que se producían en ellos, ¿no? Inclusive en este país, a partir del año 77, ya fue erradicado. Y como dije, en el mundo a partir del año 80. Y eso por el uso de la vacuna, obviamente. Y se calcula que en el siglo XX murieron por lo menos 300 millones de personas. Y miren esta anciana, esta máscara de una anciana con viruela de un museo de arte popular en la ciudad de Sincos, Junín. Aunque no lo crean, hay enfermedades que todavía no son erradicadas de nuestro planeta. Enfermedades que ya han sido erradicadas en nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, es África. Y África recién ha sido erradicado de la polio salvaje el año pasado, en agosto del 2020. Un día de un gran festejo a nivel de la Organización Mundial de la Salud, donde declara la erradicación de la polio en este continente. Sin embargo, todavía hay lugares donde esta enfermedad no ha sido erradicada. Por ejemplo, Pakistán o Afganistán, todavía son regiones donde la polio salvaje sigue afectando a los niños cuando nacen y lamentablemente les produce esta enfermedad que todos conocemos. Y la pregunta es, ¿y en el Perú, cuándo fue erradicada esta enfermedad? Y miren, les presento este caso. Esta foto que fue tomada en el año 1991, se ve cómo este paciente con polio, un niño de más de 2 años de edad, era llevado a un médico. Este médico es el doctor Roger Zapata, un pediatra peruano, que mencionan en este artículo muy interesante, yo les recomiendo que lo lean, cómo él buscaba, digamos, la polio en diferentes lugares del país. En este caso estaban en Pichanaki, en Junín, y probablemente por la información que tenían, encontraron que en esta zona se encontró este caso de este niño, ¿no?, de 2 años con estas iniciales, y él no recibió la vacuna a tiempo. Y esta es la última evidencia que tenemos de la erradicación de esta enfermedad en nuestro país, 91. Y aquí está la foto. Aquí también se ve una foto en la cual este colega está con estas imágenes muy tiernas donde está jugando fulbito con él, pateando la pelota y entendiendo por qué tenía polio esta criatura o por qué obtuvieron esta forma. Y con los epidemiólogos y tratan
de Pichanaki había este virus, esta polio, porque todavía estaba presente. Sí, le hicieron un barrido sanitario sin precedentes y probablemente ahí se logró erradicar por fin esta enfermedad en territorio nacional y, como vamos a ver después, quizás el último caso en toda la América, la erradicación de este paciente. Inclusive menciona en esta publicación que los padres escogían a sus hijos para que no sean vacunados, para que vean que esos conceptos, esos temores existen desde hace muchísimos años y que actualmente persisten. Pero yo diría que ahora se han agravado por el tema de la desinformación, de las noticias falsas, de la infodemia, y porque lamentablemente no investigamos un poco más o no nos informamos un poco más o no buscamos a profesionales de la salud para que nos orienten adecuadamente. Años después, este paciente obviamente ya acá tenía 32 años y se reencontró con el colega y él hablaba un poco de su experiencia de convivir con esta enfermedad. Él resume que la polio es una enfermedad horrible y no se la desea a nadie, ¿no? Él, bueno, ahí cuenta sus aspiraciones, sus sueños, y en 1994 América fue declarada la primera región del mundo donde se certificaba libre de polio. Es decir, la vacuna contra la polio pudo erradicar esta enfermedad a partir de 1994 en las Américas. Ahora vamos a abordar un poco la línea de tiempo, cómo se ha comportado el tema de las vacunas en el transcurso de los años. Porque una pregunta que se hacen muchos es esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró en encontrar la vacuna para algunas enfermedades? ¿Y por qué la vacuna contra el SARS-CoV-2 es un caso histórico? Porque se obtuvo en 10 meses. Y esta pregunta, aunque no lo crean, es una pregunta que genera mucha incertidumbre. ¿Por qué tan rápido? ¿No? Más aún si comenzamos a unir este tipo de preguntas con información que se comparte, entonces vamos llegando a conclusiones quizás erradas. Pero miren, hay enfermedades que hasta el día de hoy lamentablemente no tienen vacunas. Por ejemplo, la malaria, desde que fue identificado en el año 1880, tiene ya más de 141 años sin vacuna. Hay vacunas que están en proyecto, pero todavía no han sido autorizadas, digamos, para su uso mundial. Y otras enfermedades como la tuberculosis demoraron 45 años en obtenerla. Para la fiebre tifoidea, 133 años. Para la meningitis, 92. Para la tos convulsiva, 42. Para el dengue, 112 años. Para la polio, 47 años. El Zika, por ejemplo, hasta el día de hoy van 74 años y no tiene una vacuna autorizada. La infección por citomegalovirus, que es un virus, también tiene 61 años ya de descubierto, por decir este agente, y no tiene vacuna autorizada. Varicela demoró 42 años, polio 47, y sarampión quizás sea una de las pocas vacunas que se demoró menos tiempo, 10 años. Hepatitis B, 16 años, rotavirus, 33 años, ébola, 43 años. Este virus que el año pasado, hace 2 años, se comenzó a hacer campañas en nuestro país para erradicar el virus de papiloma humano que está relacionado a cáncer de cuello uterino, 25 años. Y el VIH tiene 38 años sin vacuna autorizada. Y aparece el coronavirus, el SARS-CoV-2, COVID-19, que es la enfermedad del siglo, en mi opinión, por tanto estudio que tiene, tanta investigación que se le ha realizado a esta enfermedad. No va a existir enfermedad alguna que no tenga tanta búsqueda científica, investigación relacionada a esta enfermedad como otra alguna, y eso pasará por muchos años más. 10 meses demoró. 10 meses. Entonces la pregunta será, ¿por qué? ¿Por qué fue tan corto? En el caso de la malaria, por ejemplo, se observa que hay bastantes dificultades por la manera como este
Plasmodium se multiplica, ¿no? Que es transmitido al zancudo que nos tenemos y produce enfermedades, anemia y otros temas en el cuerpo humano. Sin embargo, hay una vacuna que ya se está usando, ha sido aprobada por la Agencia Europea, pero a nivel mundial solamente en algunas zonas definidas. Pero tratemos de entender por qué con el coronavirus fue todo tan rápido. Y ojo, no fue tan rápido. ¿Por qué? Porque ya teníamos información e investigación de los primos hermanos, por decirlo así, del coronavirus, del SARS-CoV-2. ¿Y cuáles eran? El SARS-CoV-1 y el MERS. El SARS y el MERS, que se descubrió el SARS en el año 2002 y el MERS en el 2012, y a ojo, estamos ahora 2021, pero 2020 se descubrió, pasaron muchísimos años, casi 2 décadas, en los cuales hizo mucha investigación. Y ahí hay que entender que no es que el coronavirus aparece y recién aparece la información del coronavirus, no. Ya existía mucha información de los dos coronavirus patógenos que generaban bastante enfermedad en los pacientes y mortalidad. Mira, tasa de mortalidad del 10 y del 35% para estas enfermedades. Aparte de los 4 coronavirus que producen resfríos comunes y que no son mortales. Entonces, estas epidemias que se sucedieron y que inclusive no alcanzaron el continente sudamericano han contribuido de manera significativa al avance de la vacuna. No es que apareció de esto. Ya existía evidencia científica en relación a estudios con el SARS y el MERS. Y otro tema que ha sido sustancial es que las diferentes economías, y acá estamos hablando de países especialmente de altos ingresos, medianos y bajos probablemente, al ver el enorme impacto en su economía, comenzaron a hacer alianzas entre países, entre gobiernos, entre instituciones mundiales para en conjunto financiar los proyectos relacionados a la vacunación. Y aparecen proyectos como el CEPI, el Gavi, auspiciados obviamente por la OMS y organizaciones filantrópicas, y aparece lo que ahora también conocemos como el COVAX Facility. Otros proyectos como Accelerator, en fin, todos tratan de confluir y tratar de llegar a obtener rápidamente un tratamiento exitoso, rápidamente pruebas diagnósticas y rápidamente vacuna. Entonces, estos dos temas han sido los ejes centrales para que toda la fuerza laboral, científica, académica e investigación hayan impulsado y se hayan obtenido en tan poco tiempo las vacunas. Pero aparte, vamos a ver que hay otro factor adicional. Pero básicamente diría que esos son los dos principales impulsadores que han permitido que esto se logre en tan corto tiempo. Vamos a hablar ahora un poco de las vacunas y la evidencia contra el SARS-CoV-2. Como ustedes saben, estamos rodeados de microbios. Me gustó mucho esta caricatura de microbios monstruosos, porque en realidad los microbios conviven con nosotros. Lo tenemos en nuestro entorno, en el medio ambiente y en nuestro cuerpo. Están nuestras floras en nuestra piel, en nuestras mucosas. Conviven con nosotros. Nosotros tenemos una flora microbiana, ¿no? Un microbioma, como se llama hoy en día. Cuando una persona está susceptible, vamos a poner personas vulnerables, por decirlo así, estos microbios pueden hacer que esta persona vulnerable esté accesible para que ellos comiencen a producir sus daños. Es decir, pueden entrar en este organismo que está debilitado por una u otra razón y van a comenzar a producir enfermedad o, lo que sería más lamentable, la muerte. De tal manera que nuestro sistema inmune, que es el responsable de protegernos, de cuidarnos, de defendernos contra agentes extraños como los microbios, va a tener 3 etapas donde va a poder combatirlas. La primera parte son las barreras, es decir, la piel, las mucosas, el epitelio respiratorio, por ejemplo, todo nuestras células, nuestras barreras tratan de evitar el ingreso de este microbio, en este caso del coronavirus. Si esto no puede controlarlo y lamentablemente el coronavirus ingresa y comienza a hacer un daño, hay un segundo nivel que se conoce como inmunidad innata, donde las células
comienzan a producir inclusive algunas sustancias químicas para tratar de evitar que se sigan propagando. Pero a veces también esto fracasa y llegamos a un tercer nivel donde ya las células más especializadas tratan de buscar algún tipo de tratamiento más efectivo contra el virus. Y son células sanguíneas, especialmente linfocitos, así se denominan, que tienen inclusive una memoria, un recuerdo contra estos virus y van a comenzar a atacarlos de manera más directa en los puntos más débiles. Entonces, este es el proceso natural en el cual nuestro sistema inmune va a tratar de evitarlo. Sin embargo, a veces eso no sucede cuando nos enfrentamos a un germen muy agresivo o a un germen que no lo conocía nuestro cuerpo. Por lo tanto, no teníamos una defensa específica. Y ahí es cuando aparecen lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Este es el coronavirus y el organismo al comenzar a enfrentarse a este coronavirus produce estas sustancias que son como Y, son los benditos anticuerpos de los cuales se habla muchísimo. Estos anticuerpos van a neutralizar a este virus, se van a agarrar de cada una de estas puntitas y al unirse a cada una de estas puntitas va a evitar que este virus produzca daño en nuestro cuerpo. Entonces las vacunas, en general, la mayoría de ellas tienen esta preparación que va a ayudar a que nuestro cuerpo despierte esta inmunidad. Va a tener la capacidad, este líquido en la vacuna, de que nosotros hagamos despertar nuestro sistema inmune. Vamos a producir esa defensa. La vacuna va a introducirnos al germen de una u otra manera y nosotros vamos a tratar de producir la mayor cantidad de anticuerpos en un inicio y de manera secundaria vamos a comenzar a tener un recuerdo ya de esa enfermedad. Es como que ya ese virus tiene antecedentes. Así como hoy en día podemos ver rápidamente que una persona tiene o no tiene antecedentes policiales, judiciales, igualmente. Al exponer esta bacteria en nuestro cuerpo, a este virus en nuestro cuerpo, inmediatamente va a pasar a nuestro sistema de inteligencia y vamos a reconocerlo. Al reconocerlo, inmediatamente vamos a liberar defensas, policías, soldaditos que nos van a proteger, que son los anticuerpos. Y esto es específico, es decir, estos anticuerpos son específicos contra este virus. Eso lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Estas vacunas pueden introducirnos el virus completo, como estos casos, donde han sido probablemente ya inactivados mediante sus procesos químicos o procesos que se utilizan, digamos, en laboratorios, donde este virus se inactiva. Es decir, por poner un ejemplo, es como cuando a una persona la van a esterilizar. Si a las mujeres les hacen la ligadura, a los hombres la vasectomía, ya no podemos tener hijos. Igualito. El virus se somete a un procedimiento en el cual se inactiva. Al inactivarlo, al atenuarlo, estos virus ya no tienen capacidad de multiplicarse, ya no pueden producir más virus. Pero sin embargo, si nos introducen el virus, nosotros sí podemos producir anticuerpos contra este virus. Nosotros nos vamos a defender contra este virus que no lo conocemos porque es nuevo. No hemos estado expuestos a él. La manera como se introducen las vacunas generalmente son por inyectables, como hemos visto, pero también puede ser por vaporizadores nasales o en gotitas, como por ejemplo contra la polio. Se dan gotitas y el paciente simplemente las ingiere. Pero la mayoría de casos, digamos que es mediante inyectable. En esta sustancia está suspendido el germen que nos van a inyectar. En este caso, el SARS-CoV-2, por ejemplo, si tenemos la presentación de virus inactivado. Las vacunas requieren años, como hemos visto, y en definitiva pruebas en humanos, porque nosotros vamos a querer responder ante futuras infecciones. Los científicos en el año pasado, el año 2020, se embarcaron pues en una carrera sin precedentes para tratar de obtener vacunas seguras y efectivas y se obtuvo en un tiempo récord. Ojo, todas las fases se han desarrollado dependiendo de las vacunas según lo que debe hacerse. Como les he mencionado, las dos principales variables han permitido de que esto sea
muy rápido y vamos a ver después cuando hable de las fases. Y como ustedes ven en esta imagen, las enfermedades producen anticuerpos específicos. Por ejemplo, vamos a poner la sarampión, que vendría a ser un microbio, tiene anticuerpos que se van a unir a él. Y si ven acá, tiene puntitas en forma de triángulo. Y el anticuerpo también tiene esta puntita que se va a ingresar y se va a adherir a él de manera exacta. Algo así como la llave y la puerta. No puede entrar aquí otro anticuerpo. Otra enfermedad como la varicela tiene esta forma, miren, un poco cuadrada. Este anticuerpo será el único que puede adherirse aquí. Aquí no puede adherirse este anticuerpo, por ejemplo. Es decir, los anticuerpos son específicos para las enfermedades. Aquí la gripe tiene una llavecita redonda, como una tenaza. En cambio, en este nuevo virus, el coronavirus, no teníamos anticuerpos conocidos, no sabemos cómo eran. Pero definitivamente la idea de la vacuna es que nosotros comencemos a generar estos anticuerpos específicos, como ven acá en forma rectangular probablemente, y va a ser el que va a evitar que tengamos enfermedades. Ahora, las vacunas pueden el virus completo, como hemos visto, o un pedacito de ellos, ¿no? Un pedacito de ellos que es el que nosotros específica. No necesariamente podemos usar, generar una respuesta para una parte específica. ¿Ya? Este es un tema también importante, ya más o menos vamos viendo algunas características. Al final, el nuevo anticuerpo, por ejemplo, contra el coronavirus tendrá esta característica, un anticuerpo específico dirigido contra una parte específica del nuevo virus, o en este caso del coronavirus. Entonces, estas vacunas son necesarias para generar estos anticuerpos. Son nuevos, obviamente. Antes no existía el coronavirus. Es una enfermedad nueva y necesitamos que la humanidad tenga estos anticuerpos. Por eso es importante el tema de la vacuna. Las vacunas tienen diferentes componentes. La primera y más importante estructura del virus o de lo que nosotros queremos introducir. Aparte de sustancias como coadyuvantes, estabilizantes, conservantes, sustancias tensioactivas, productos residuales, diluyentes, en fin, que hacen que la vacuna tenga pues la característica que ya todos conocemos. Pero, para que yo pueda, o para que se pueda usar una vacuna, tiene que verse pues que todas estas sustancias, todos estos componentes sean seguros, que no produzcan daño en el humano. Y ahí es donde vamos a entrar a las fases de la elaboración de la vacuna, donde una de sus prioridades en todas las fases es la seguridad. Y acá está el SARS-CoV-2 visto de forma tridimensional, para que vean cómo la investigación trata de ver en toda su dimensión. Y acá está el virus. Esta parte amarillita vendría a ser su ARN, o lo que vendría a ser la parte fundamental que utiliza el virus para multiplicarse en el cuerpo humano. La parte gris es su envoltorio, sustancias. Y estas cositas que ven aquí son lo que conocemos como la proteína spike o la espiga, y son las que se van a unir al cuerpo humano. Estas proteínas de la espiga, que como ven acá son de dos colores, son las que se van a unir al cuerpo humano. Y ya muchos estudios están demostrando con esta estructura que tenemos que producir anticuerpos, porque los anticuerpos van a neutralizarlo a este nivel. La investigación científica cada vez está analizando más esta partecita que es la proteína del espiga, donde se desentrañan probablemente los misterios para el éxito de las vacunas, ¿no? Y acá los detalles de la parte interna, donde está una sustancia que se llama el ARN, que es el que va a permitir que el virus se multiplique, que el virus entre a los cuerpos y se multiplique. Ya vamos a ver cuál es su mecanismo. Entonces la proteína, esta proteína que está aquí de color verdecito y azul, la proteína Spike del SARS-CoV-2, la proteína S de la espiga, es el objetivo principal de la mayoría de vacunas. Todos se enfocan en esta partecita del virus, ¿ya?
hay, en definitiva, otras vacunas que han preferido optar por el método tradicional de agarrar todo. Pero hay vacunas que se han enfocado solamente en ver esta partecita porque aquí es donde se van a producir los anticuerpos que van a neutralizar que el virus haga enfermedad. Por eso se le llama anticuerpos neutralizantes. Entonces, si tenemos el virus y nosotros producimos estos anticuerpos, se van a adherir. Como vimos, la llave y el candado está entre esta estructura que está aquí, la proteína S, y el receptor de la célula humana, que es el receptor AC2. Se une. Pero para evitar que esta partecita se una a la célula humana, entra el anticuerpo y lo bloquea de tal manera que aquí no se puede unir. Y está acá. Si este anticuerpo, esto que hemos producido nosotros a raíz que nos han vacunado, se une a la proteína S, ya no puede adherirse la proteína S acá al receptor humano. Por lo tanto, no va a producir enfermedad porque no va a ingresar a la célula humana, se va a bloquear. Y este es el fundamento central de la producción de anticuerpos. Las vacunas van a generar en nosotros una respuesta inmune, que son los anticuerpos. El virus normalmente se une a la célula humana mediante la proteína S y este receptor de la célula humana y producen que este virus ingrese. Si nosotros bloqueamos esta proteína con anticuerpos, como está aquí, los anticuerpos se han unido a esta proteína S y si se une aquí lo neutraliza, ya el coronavirus no va a poder unirse al receptor de la célula, por lo tanto bloquea su capacidad de infección. Ese es todo el misterio en relación a las vacunas. Las vacunas tienen como única finalidad que produzcamos estos anticuerpos. Que ojo, si nosotros no hemos tenido el virus, no vamos a poder desarrollarlo nunca. Las únicas formas de obtener el anticuerpo es por una infección previa o por la vacuna. No hay otra opción. No hay otra opción. Y acá está la imagen. Miren cómo está el coronavirus aquí. Cómo acá está la proteína S. Estamos viendo esta partecita acá. Estamos tomándole una foto. El coronavirus, la proteína S y el anticuerpo. El coronavirus, la proteína S y el anticuerpo. Esto es lo que se necesita, neutralizar a esta proteína para que ya no pueda unirse al ser humano. Y la única forma de hacerlo actualmente, como dije, es con la vacuna o con una infección previa. En definitiva, infectarse previamente es el riesgo de que te puede dar una enfermedad grave. Cuando analizamos ya la proteína de la espiga, que es esta proteína, hay dos, digamos, estudios o tendencias. Uno que hablan claramente una partecita de ella produce cuerpos neutralizantes y esta fracción RBD. Sin embargo, hay otros que están demostrando que no solamente es esa porción RBD, sino también otras porciones, como la expresión NTD, que es dominio N-terminal, también se producen anticuerpos. En fin, esto ya es un tema un poco más. En el mes de marzo voy a hacer probablemente 2 conferencias relacionadas a este tema, donde ya abordaré desde la perspectiva más, ya con un lenguaje más médico, el tema de la importancia de la evaluación, digamos, de las vacunas con el tema de los anticuerpos, ¿no? Ya es un tema complejo. Entonces, en relación a las fases, que era la pregunta que se mencionaba, como hemos visto, son 2 motivos principales. Primero, el hecho de que hay SARS y el MERS hayan permitido ya generar investigaciones que ahora ha hecho que el estudio de llegar al éxito de una sea más breve. Y el otro, que organizaciones mundiales se han unido para financiar el proyecto, porque hacer una vacuna genera mucho. No solamente buscar la fórmula, sino el hecho de la manufactura, es decir, la producción. Ahorita estamos viendo cómo algunas instituciones mundiales no están pudiendo producir, están teniendo que hacer alianzas, consorcios, sinergias con otras instituciones para tratar de producir las cantidades que necesitan, porque los países necesitan vacunarse. Entonces, miren las fases que existen. La primera fase es una fase preclínica que se hace en animales de manera experimental. Esta fase es importante para ver las dosis. Básicamente,
Primero, si hay un éxito en relación al tema de que puedan generar anticuerpos, y el otro es ver la dosis ideal que me va a permitir calcular el uso en humanos. Obviamente, esta fase, una vez que ha sido aprobada, verificada, documentada, transparentemente publicada, y se ha podido definir que efectivamente cumplió con todas estas partes, pasa a la siguiente fase que se conoce como fase 1. En esta fase, básicamente buscamos también el tema de seguridad. En realidad, en todas las partes vemos el tema de seguridad, porque es parte de la farmacovigilancia de la vacunación. Pero en líneas generales, la seguridad se enfoca mucho aquí en esta primera parte con un grupo reducido de humanos. En definitiva, todos estos estudios a partir de la fase 1, 2, 3 y 4 es siempre a personas que le ponen la vacuna y a personas que no le ponen la vacuna, sino una sustancia similar, porque es la única manera de ver que efectivamente se supera un porcentaje conocido como el efecto placebo. Lo importante es que cada vez el grupo de personas que se utiliza para cada una de las fases es mucho mayor. En la otra fase o la fase 2, también se está buscando el tema de un nivel importante de dosis que me permita definir, por ejemplo, lo que ahora ya nosotros sabemos, que son, por ejemplo, 2 vacunas, la mayoría son 2 vacunas, inclusive la que se promovía como una sola dosis no llegó a porcentajes importantes de eficacia. Entonces, el hecho de hacer un refuerzo a los 20 días es parte de todos estos hallazgos de los estudios de fase 1. En la fase 2 también siguen, obviamente, en un número mayor de personas la búsqueda de seguridad y eficacia, y después terminan en los ensayos de fase 3, que es lo que actualmente, por ejemplo, se están desarrollando todavía, o estamos esperando los resultados de la vacuna que se han hecho en el Perú, como en otros lugares, o ya algunas instituciones que han terminado las fases 3 han publicado sus resultados, como por ejemplo la de la vacuna Sputnik en Rusia. Y cuando ya se consigue esta tercera fase, al final pasa a una fase de vacunación, que ya es el efecto en largo plazo, es la vacunación en la misma población, donde igual se sigue evaluando, se sigue monitorizando el tema de la eficacia de la vacuna y la seguridad de la misma, ¿no? Entonces, este es un ciclo que no se termina en estas fases, a pesar de ser fases mayores. Miren este gráfico. Como les mencionaba, casi las etapas promedio de preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, en fin, el promedio era de 10 años, ¿no? Bastante. Pero miren con el tema del COVID, en casi un año han desarrollado las mismas fases, no es que nos hayamos salteado de fases como a veces se menciona, no, son las mismas, solamente que en menor tiempo y por las menciones que ya he mencionado, por las cosas que he mencionado. Igual, cada país es responsable de tomar las decisiones de qué vacuna va a utilizar mediante sus criterios y sus expertos y sus comités responsables de ver este tema van a tratar de verlo y al final van a aprobar el uso de alguna vacuna en territorio nacional o en los países, a pesar que todavía de repente OMS o instituciones mundiales no la han aprobado de manera definitiva. Entonces, eso ya va a ser una decisión por país. La idea es que el proceso de vacunación se está dando con diferentes vacunas en todo el mundo y se irán viendo pues los resultados poco a poco. Y acá un gráfico muy didáctico que tienen que entender y es prácticamente lo que encierra el tema del proceso de vacunación. La fase 1 es en una población determinada, donde hay pocos individuos, que generalmente no superan los 100. En la segunda fase puede llegar a cientos, en la tercera fase ya puede llegar a miles, y en la cuarta fase pues ya es cuando se aprobó para un uso más ampliado, ¿no? Entonces, esto es directamente proporcional al número de personas que participan. Igual es el mismo, si acá en las fases 1, 2 o fase 3 son candidatas de vacuna, en fase 4 ya será la vacuna en sí, pero es la misma vacuna, no es que cambien. Claro, excepto que en los resultados que se vayan obteniendo, probablemente se tomen algunas decisiones, ¿no? En relación a la dosis, a la seguridad o a problemas relacionados a la respuesta o eficacia, por ejemplo, de los anticuerpos. Pero esta foto grafica muy bien todo lo que les he querido mencionar. Y todo esto está en esta parte nada más, en el desarrollo y ensayos clínicos para ver el tema de la vacuna.
Una vez que hay una precalificación por organizaciones, por ejemplo, como la OMS, y se aprueba, por ejemplo, para que se utilice en algunos países con precalificaciones, se autoriza su fabricación. Y ojo que la fabricación tiene que estar directamente relacionada a lo que se declaró en un momento para la declaratoria de cuántas dosis voy a producir por año. Y eso es un importante porque por más que solamente aparezca la mejor vacuna de todo el mundo, no va a tener la capacidad para producir la cantidad de dosis que necesita todo el mundo. Me acuerdo que al inicio hice un cálculo y una vacuna, creo que era una vacuna procedente de China, declaraba que podía producir 800,000 vacunas anuales, 800 millones de vacunas anuales. Pero el mundo necesita 7 billones, creo. Entonces iba a demorar un promedio de 35 años para poder vacunar a todo el mundo. Entonces hay que entender que la necesidad de que aparezcan diferentes vacunas al final es correcto porque va a permitir que se unan diferentes vacunas luchando contra un mismo objetivo, que es el SARS-CoV-2, diferente forma, de diferente método, pero al final lo que queremos es que esta pandemia pueda ser controlada por el enorme impacto que está generando en la comunidad. Una vez que se produce esta vacuna, obviamente tiene que cumplir con criterios de cadena de frío y ser transportada, como hemos visto, pues todo el despliegue de las vacunas que han llegado a nuestro país, ¿no? Y dependiendo del tipo de vacuna, pues tiene que ser almacenado correctamente. En este caso, las vacunas que nos han llegado todavía pueden preservarse o conservarse en estas refrigeradoras, pero otras que nos van a llegar de repente de la iniciativa COVAX necesitan pues ultracongeladoras a menos 70, menos 90 grados. Y igual la logística para distribuirla a nivel nacional y todas las dificultades que existen en relación a ese contexto, ¿no? Al final, las campañas de vacunación se van dando y, como les comenté, el tema de la vigilancia, la farmacovigilancia, la seguridad, se sigue realizando en todas las etapas. Y miren, acá hay una página, yo les invito a que entren al New York Times, hay una página especial donde se hace el rastreo de las vacunas, y esta es la foto en este momento. Esto fue actualizado al 18, hace 4 días. En fase 1 todavía hay 37 vacunas, en fase 2, 28, en fase 3, 20 autorizadas por países, porque estos son sistemas regulatorios, digamos, locales o de países, son 6. Aprobados ya a nivel mundial por la OMS, son 4 y 4 abandonaron en los procesos de desarrollo, ¿no? Al final se tienen probando un promedio de 70 vacunas en humanos y 20 han llegado ya a las etapas finales. Son 89 actualmente que se encuentran en una etapa inclusive preclínica. Es decir, todavía hay más vacunas que se vendrían en el futuro en relación al tema del SARS-CoV-2. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los tipos. Y cuando hablamos de los tipos es de los diferentes tipos de vacunas que se pudieran obtener para tratar de transmitir el virus y producir anticuerpos en nuestro cuerpo. Esto que está en la OMS menciona de 3 principales, ¿no? Para fabricar en general las vacunas, 3 métodos principales. Uno es que utiliza a todo el virus, en este caso un virus completo, un virus que se le ha hecho perder su capacidad, digamos, de producir infección, es decir, se lo ha matado, se lo ha inactivado. El otro es que no usamos a todo el virus y no usamos de repente algunas estructuras, como por ejemplo acá se ve la proteína S, por decirlo así, ¿no? Estas estructuras nada más. No me ponen todo el virus, pero ponen algunas estructuras específicas del virus. O las que también se están usando, que se conocen como vacunas génicas, que incluyen esta estructura de acá que ven, que este es un ARN. Ya vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de las diferentes vacunas, pues tenemos las 3 más frecuentes. Unas son las vacunas génicas o las vacunas genéticas, que han sido muy polemizadas por diferentes razones, pero en general ellas tienen una estructura, en este caso el ARN mensajero. Hay vacunas principales que se están usando con esta, y lo que van a producir al final en el humano es alguna estructura específica del virus. En este caso, la secuencia de ARN mensajero que nos están introduciendo va a hacer que produzcamos la proteína Spike, de la cual ya hemos hablado, o la proteína del espiga. Hay otros tipos de virus como estos que son vacunas que van a incluir al virus completo, inactivado, por ejemplo, atenuado,
o algunas proteínas específicas, ¿no? Que van a permitir generar una respuesta inmune, o una modalidad interesante de vacunas que es con vectores, es decir, estas pequeñas estructuras genéticas que yo he sacado del virus van a ser introducidas en un virus, van a ser introducidas en otro virus, y este virus es el que va a entrar a nuestro cuerpo. A esto se le conocen como vacunas con vectores virales, y principalmente utilizan el adenovirus. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, por ejemplo, el método que utiliza algunas fracciones solamente utiliza fragmentos específicos, ¿no? Estas subunidades antigénicas, y van a hacer que nuestro cuerpo pues produzca, o nuestro cuerpo va a producir anticuerpos específicos contra esta estructura, que en el caso de nosotros es la que permite que el SARS-CoV-2 se una a las células humanas. El otro es el genético, donde se utiliza, por ejemplo, el ADN, ¿no? El ADN o el RNA. ¿Y qué es ADN? ¿Qué es el ADN? El ADN viene a ser, pues, esta sustancia que se encuentra en el núcleo de las células que va a permitir dar instrucciones genéticas. Pero instrucciones genéticas básicamente para que estemos funcionando bien los organismos vivos o las bacterias. Y también para transmitir o poder generar la información que se quiere dar de organismo vivo a organismo vivo. O sea, en el ADN está lo que nosotros conoceríamos como la herencia que se va a transmitir de padre a hijos, ¿no? Por eso que, por ejemplo, dicen, hoy se parece bastante a papá porque él le ha transmitido su ADN. Entonces, el ADN encierra todo, pero el coronavirus no es un ADN, el coronavirus tiene ARN. Y este ARN, que es la mitad, si ustedes ven, del ADN, es como que el ADN lo partes en mitad y te quedas con el ARN, tiene solamente una característica, y es que al entrar a nuestro cuerpo, hace que nuestro cuerpo produzca proteínas. Estas proteínas van a permitir, en este caso al virus, reensamblarse dentro. Es como que entra el ARN, se desensambla el virus para producir el ARN le dice a nuestras células, ahora vas a comenzar a producir estas proteínas, el organismo produce esas proteínas y otra vez el virus se ensambla. Es como desamblarse y ensamblarse, y de esta manera se multiplica. Entonces, estas vacunas que están incluyendo esta partecita, lo que van a permitir en el organismo es que nosotros produzcamos la proteína S. Es decir, nosotros vamos a producir, vamos a fabricar la proteína S del virus. Y esta proteína S va a ser la que va a despertar la presencia de anticuerpos. Ojo, cuando tenemos una infección normal, cuando tenemos una infección por coronavirus, eso es lo que hace el virus en tu cuerpo. Es decir, el virus va a entrar con su ARN y va a hacer que se produzcan más virus, porque le va a ordenar a nuestras células produzcan estas proteínas y se van a producir nuevos virus. Entonces no es algo diferente a lo que normalmente sucede. En esta publicación del Time, yo les invito a que lo lean, pueden encontrarlo en internet. Están los dos científicos alemanes que han revolucionado con este bendito ARN mensajero. Y ellos al final, con otras alianzas, se unieron para producir a mayor escala este tipo de vacunas sin precedentes que nunca antes se había realizado. Pero no es que esto sea un método reciente, o sea, para obtener esta nueva metodología han pasado décadas de investigación. No es que simplemente se hace un ARN mensajero y ya comenzamos a hacerlo, no, han pasado décadas, ¿no? Han pasado décadas que ha permitido que, por ejemplo, estos científicos lean esta publicación en el Time, hablan pues de una revolución de las vacunas, ¿no? Gracias al aporte científico de estos cofundadores de BioNTech, el doctor Hugo Sahin y la doctora Olsen Turesi, en Alemania. Y ahí explican todo el detalle de cómo él conocía pues todo el tema de las vacunas y cómo al final pudo lograr obtener este ARN. Y acá están los pasos del método del ARN usado en el COVID, ¿no? Cómo se crean unas partículas, nanopartículas lipídicas, o incluir este ARN artificial, entra al ser humano, el ser humano produce las proteínas spike en la célula humana, vienen las células
y se comienzan a producir los anticuerpos. Pues simplemente es maravilloso y la particularidad de este tipo de tecnología, porque en realidad cuando hablamos del coronavirus, al decir 6 meses, justo son por este tipo de vacunas que son las primeras que han sido comercializadas. Si ustedes ven el mismo Inglaterra que estaba con las vacunas de Oxford, de AstraZeneca, que es por vectores virales, la primera que aprobó para su uso fue la de Pfizer, que es por ARN mensajero. Y es porque a diferencia de los otros tipos de vacunas, en los otros tipos de vacunas necesitan, digamos, laboratorios donde se tiene que estar cultivando el virus. Se necesitan grandes cantidades para producir virus y comenzar a generar las vacunas. Una fábrica, por decir así, de huevos. Tenemos que tener muchos huevos para producir, obviamente, una gran cantidad de huevos y así producir la venta de los mismos. En cambio, imagínense que pudiéramos producir huevos de manera artificial, es decir, en una fábrica sintéticos, que tengan las mismas características. Igual pasó aquí. Ellos han hecho en laboratorio estos ARN, y estos ARN lo que hacen es que produzcamos esta partícula. Este ARN tiene los secretos de la proteína S. Y al introducirte este ARN, lo que vas a hacer es que tú produzcas la proteína S dentro del cuerpo. Y al producirlo, simplemente te va a generar unos anticuerpos neutralizantes contra estas estructuras. Ojo, este ARN no se fusiona al ADN. Este virus, este coronavirus, no se une al ADN humano. No hay posibilidad de que altere tu ADN humano. No existe esa posibilidad. Si has escuchado por ahí esa información, eso es completamente falso y puedes documentarte en relación a lo que le menciono. Muy bien, esto más o menos amplía un poco de esto. Y lo otro es la de vectores virales, por ejemplo, esta de AstraZeneca, de Oxford, que son la famosa vacuna de ChAdOx, porque ellos utilizan un adenovirus de chimpancé. Y a este adenovirus de chimpancé le han unido lo que ven acá de la proteína S, una vez más, han cortado de su ARN del virus esa partecita, esa secuencia la han metido al virus. Y una vez más, si este virus te lo van a introducir, tú vas a producir anticuerpos específicos contra estas proteínas S. Y así se bloquea. Por lo tanto, el sistema inmune se va a proteger y ya no vas a poder producir la infección. Y esas son las vacunas que se conocen como con vectores virales. Bueno, aquí ejemplos de cuántas dosis, por ejemplo, donde se comparan algunas vacunas. La de Oxford, 2, casi todas son 2. Solamente creo que la de Johnson & Johnson hablaba de una, pero el tema de la eficacia ha tenido algunas dificultades. Esto es un tema importantísimo, que es el tema de la refrigeración. Por ejemplo, las vacunas de vectores virales o las que estamos usando actualmente en el país se guardan a temperatura normal del refrigerador, de 3 a 5 grados centígrados. Por lo tanto, logísticamente es fácil de transportar. No hay mayor complejidad. Pero en cambio, estas, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer, BioNTech, necesitan temperaturas mucho más altas, es decir, temperaturas, perdón, más bajas, ultracongeladoras, ¿no? Y estos porcentajes de efectividad, de los cuales se discute también mucho por varios opinólogos, se hicieron en la época en la cual, por ejemplo, no habían variantes. Hoy en día hay estudios que han demostrado una efectividad mucho menor, la aparición de las nuevas variantes, que es también otro desafío, pero permite que estas empresas actualicen simplemente sus vacunas. Es un tema de actualización, es como un antivirus que lo actualizamos para nuevos virus y simplemente funciona. Algo así pasa con el tema de las vacunas, por ejemplo, la que conocemos mucho como la de la influenza, ¿no? Que todos los años se actualiza con las nuevas mutaciones. Lo mismo pasa con las vacunas. Y ya para terminar, le estoy tratando de poner algunas imágenes que es importante entender todo el sacrificio. Como vimos al inicio, ese médico que estaba en esta ciudad, en Junín, viendo este tema de la vacuna, él hablaba inclusive en esta narración de que en algún momento caminaban por tantos lugares con mucho lodo que muchas veces han andado descalzos y han perdido hasta zapatos en esos lodales. Las vacunas, en definitiva, son una de las herramientas más seguras y efectivas para proteger la salud y el futuro de los niños. Mejorar la cobertura mundial pudiera evitar hasta 1.5 millones de muertes cada año. Y miren acá un voluntario cómo cruza con su bicicleta, ¿no? Para
en una zona salud remota en la provincia de Tangánica. Esto es obviamente en África. Millones de niños no reciben vacunas. En áreas no tienen la información sobre los beneficios, tienen miedo también de ponérsela a sus hijos o en otras oportunidades ni siquiera tienen acceso a ellas. Acá se ve, por ejemplo, cómo un equipo de estos vacunadores pues llevan vacunas, ¿no? Proporcionadas por la UNICEF a través de un puente peatonal cruzando un río. Entonces, el tema de las vacunas va a generar un enorme sacrificio y hay que entenderlo desde esa dimensión. Y ojo, acá quiero reforzar un tema. Si tú crees que al vacunarte tú solo te proteges, estás cometiendo un gran error. Porque la vacuna no te protege en realidad solo a ti. Por ejemplo, la vacuna puede proteger a todo un núcleo familiar. En estos casos, por ejemplo, este adolescente y esta niña no pueden vacunarse porque de repente los ensayos clínicos no se han hecho para ellos. Pero si tenemos 3 personas vacunadas, como estos adultos, que responsablemente se informaron, responsablemente conocían las bondades de la vacuna, van a permitir que ellos no se infecten, porque al estar protegidos ellos no van a poder llevar el virus a sus casas. Entonces, cuando una comunidad está vacunada, todos sus miembros están protegidos, incluyendo aquellos que obviamente no puedan vacunarse. Y ese es un tema interesante que hay que entenderlo. A veces renunciar a la vacuna, es decir, yo no me vacuno, tienes que tener presente el impacto que pueda tener eso en tu hogar o en tu centro de labores. Esto más o menos es para ver una visión mundial. Este es de la OMS. Inicialmente los países, pues, en este caso, mediante la iniciativa COVAX Facility, que también el Perú está incluido, van a tratar de proporcionar 20% para que la población mundial se vacune en general, de preferencia en personal sanitario, adultos mayores y personas que presentan enfermedades graves. Eso sería, digamos, la parte inicial de la vacunación. El ritmo de envío de dosis, según esta iniciativa, va a determinarse, pues, mediante las prioridades de cada país, ¿no? Quizás los países que actualmente tienen mayor número de muertes o exceso de muertes sean los primeros en tener un beneficio, ¿no? Se habla que Perú podría ser uno de los principales beneficiados al inicio aquí en Latinoamérica. Países en riesgo de que el COVID genera repercusiones graves, países que se encuentran colapsados en su sistema de salud. Eso, hoy día la verdad que ver las noticias ha sido impactante, ver cómo el país está prácticamente asfixiando porque no tiene oxígeno. Es lamentable lo que estamos viviendo como país de no tener oxígeno. Es increíble. Es increíble toda la odisea que tienen que estar pasando los familiares y los pacientes por no tener esta sustancia química tan elemental en nuestro país. Por eso hay que cuidarnos. Por eso hay que cuidarnos. Obviamente, países que tienen poblaciones más vulnerables van a ser las beneficiadas. Al final, también en esta iniciativa se reservan las vacunas para fines humanitarios como refugiados, asilos o personal que trabaja en estos entornos, ¿no? Es un llamado que ellos hacen para este tipo de población. Hoy en día, por ejemplo, miren la cantidad de muertos. Este es un reporte donde se habla de que España, por ejemplo, es el 13º país del mundo con más muertos por coronavirus por número de habitantes. Esto es muerto por número de habitantes. Y miren, Bélgica, Eslovenia, Reino Unido, República Checa y Perú está aquí. Esta es una foto interesante de cómo está el proceso de vacunación en el mundo. Acá está el total de dosis acumulativas de vacunación COVID administradas por cada 100 personas, ¿no? Este es en promedio. Y como vemos ya algunos países que han superado el porcentaje de más del 50%. Israel, por ejemplo, está superando el 80% ya de vacunados. Ojo, acá incluye inclusive una dosis, no 2 dosis. O sea, 80% de su población al menos ha recibido una dosis en Israel. Arabia Saudita, Emiratos Árabes en el segundo lugar, Reino Unido, Estados Unidos, Chile. Miren cómo estamos. Ya el país, obviamente, Perú ha comenzado. Recién ahorita estamos en una primera fase, personal sanitario, así que esto va a tomar tiempo. Se calcula, se proyecta que por lo menos el 80% de los adultos mayores pudiera estar vacunado para julio. Son, en realidad, proyecciones que se están haciendo. Ahorita nuestro país está en una situación muy crítica.
Esta semana han muerto más de 7.000 personas, un promedio de 1.000 personas mueren por día en nuestro país por el tema del COVID. 25% de esas muertes son en domicilios. Es increíble, casi 250 peruanos hoy en día están muriendo en sus casas. Es lamentable esas cifras. Por eso es importante ser consciente de la importancia de la vacunación y lo que se viene para nosotros. Muy bien, en Israel, como ven, el ministro pues ha informado que se ha logrado una reducción de la mortalidad del 98% con la vacuna de Pfizer que han utilizado ellos en 2 dosis. La vacuna reduce la posibilidad de enfermarse y la muerte, que es, digamos, lo que ellos han esperado, ¿no? Entonces yo me quedo al final con esta diapositiva, donde los invito a que ustedes reflexionen sobre la importancia de la vacuna. Yo he tratado de darles información. Todas las diapositivas están referenciadas, pueden entrar a la información que está ahí abajo para que puedan documentarse más. Igual si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo por mis redes sociales. Yo encantado de absorber sus dudas. Vayan a los hospitales, si tienen dudas, pregunten a los profesionales de salud que se han vacunado, qué experiencia han tenido y no tengan temor. La vacuna ha salvado muchas vidas, millones de personas se han salvado en el mundo con la aplicación de las vacunas y esta enfermedad no va a ser la excepción. Así que solamente depende de usted tomar conciencia en relación a este tema y también tomar la mejor decisión. Porque acuérdese que una vacuna no lo protege a usted, protege a su familia. Bueno, los invito a que me sigan en mi canal en YouTube. Acá está el nombre de mi canal, Medicina y Laboratorio, y también ya abrí mi podcast. Si no tienen tiempo para ver videos o leer, acá pueden escuchar los episodios que voy a ir subiendo lentamente. Muchísimas gracias por participar de este evento y quedo completamente a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Listo, doctor Luis Figueroa, muchas gracias por su excelente ponencia. Ahora vamos a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Sí. Primera pregunta. ¿Los anticuerpos para el SARS-CoV-2 serán específicos para las variantes? A ver, en teoría no creo que existan metodologías que puedan definir anticuerpos específicos contra variantes. Yo cuestiono mucho eso. Lo que sí va a existir es que las pruebas diagnósticas están actualmente actualizando, digamos, su performance y su desempeño para que puedan detectar variantes. Es probable que las variantes sean detectadas, sí, pero por mecanismos de tipificación. Hay que secuenciar el genoma del virus y saber si antes. Pero dudo que alguien llegue a crear pruebas diagnósticas que determinen específicamente anticuerpos contra la variante, porque además eso sería ya de una perspectiva de investigación general o conocer anticuerpos específicos contra variantes. Está bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos adversos de colocarse la vacuna? En realidad, los efectos adversos, como se conoce o también como se denominan ESAVI, efectos supuestamente relacionados a la vacunación, pues sí es importante recalcar que las personas tengan antecedentes de algún tipo de reacciones previas al personal sanitario de antecedente. Si a uno le han puesto vacunas, como por ejemplo para la difteria o tétano que se puso hace poco, o la influenza, si me pongo todos los años, u otras vacunas, no tendría por qué preocuparme. En general, tener algún tipo de alergia a algunos medicamentos son detallados al momento que van a ir a ser vacunados, y ahí expresamente están escritos al momento que vayan a vacunarse. Y al final, si todo eso se advierte, el peor escenario es que se produzca algo que se conoce como reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es una reacción que puede ser severa o mortal al momento de ponerme una vacuna. Sin embargo, las vacunas que han generado una reacción anafiláctica, digamos, importante, son las que tienen ARN mensajero. La de Pfizer, si no me equivoco, generó 24 reacciones por millón de vacunas. La de Moderna, 2.5 por millón de vacunas.
pero ninguna de ellas fue mortal y fue muy bien manejado por el personal sanitario. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Se declara así, por ejemplo, que la alergia a la albúmina o al huevo puede generar un tipo de reacción. Es lo más conocido. Pero por lo demás, es como cualquier otra vacuna que le hayan puesto antes a las personas. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso bioquímico de actuación de la vacuna contra el COVID-19? Bueno, en realidad es como le mencioné. Nos ponen el virus, básicamente, y nosotros producimos los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser los que van a neutralizar ante una futura exposición del virus. Si me introducen un virus que no me produce enfermedad, yo voy a producir anticuerpos contra ese virus. De tal manera que en algún momento, cuando el virus realmente sea obtenido por una exposición, al tener anticuerpos, voy a neutralizarlo inmediatamente y no voy a poder tener la enfermedad. Ojo que vacunarse no significa que yo no me pueda enfermar del COVID. Yo puedo tener COVID, pero voy a tener una enfermedad leve. Es decir, la probabilidad de que me muera, la probabilidad de que termine en UCI es muchísimo menor que si no me vacunara. La mortalidad, si yo he sido vacunado, es prácticamente nula. Entonces, hay que entenderlo esto. Esto, por ejemplo, se grafica muy bien cuando nos vacunamos por la tuberculosis. Todos probablemente en nuestros hombros tenemos una cicatriz. Y esa cicatriz ha sido por la vacuna contra la tuberculosis. Y la vacuna contra la tuberculosis, cuando nos ponen de chiquitos, de recién nacidos, es para evitar que hagamos presentaciones graves, como la tuberculosis cerebral o la tuberculosis meningia. Pero no evita que tengamos tuberculosis. Podemos tener tuberculosis después respiratoria, ¿no? La clásica tuberculosis pulmonar. Pero no te vas a morir por esas presentaciones. Entonces, cuando te vacunan contra el SARS-CoV-2, la idea es esa, que no hagas presentaciones graves, no terminas en UCI, no terminas muerto, pero puede ser que te dé una enfermedad leve. Bien. Siguiente pregunta. ¿Los pacientes expuestos a casos de COVID-19 positivos pueden ser vacunados? Claro, claro que sí. Cuando uno va a vacunarse, le van a preguntar si se encuentra sano o no está sano, es decir, si estás con fiebre, estás con algún malestar. Si tienes alguna sintomatología que nos hiciera pensar que tienes o no estás bien, van a posponer esa vacunación para cuando estés bien. Eso pasa cuando siempre vamos a vacunarnos. Nos preguntan si tenemos fiebre, si estamos mal, si estamos resfriados, y simplemente se posterga. Si estamos sanos, simplemente nos vacunamos. Perfecto. Si te colocan la primera dosis y a los días siguientes te infectas, ¿cuál es la tasa de letalidad solo con la primera dosis? Bueno, la verdad, que sepa que existen tasas de letalidad por virus, desconozco. Desconozco en realidad. Lo que sí se sabe es que la primera dosis necesita un refuerzo con la segunda dosis, y eso es porque simplemente las empresas que han hecho estas vacunas han visto que la inmunidad se refuerza con una segunda dosis, es decir, permite que uno tenga mayor cantidad de anticuerpos con la segunda dosis. Y con una primera dosis va a ayudar, pero una segunda dosis va a ser mucho mejor. Si después de la primera dosis uno no desarrolló obviamente los anticuerpos en el tiempo necesario porque de repente se infectó antes, no es que necesariamente la letalidad se incremente. La letalidad del virus va a ser la que actualmente se maneja, que es del 2% en promedio. De 100 personas que se infecten, 2 se morirán y son aquellas que tienen factores de riesgo. Esa letalidad no se va a incrementar porque simplemente la vacuna no tiene vivo. La vacuna no va a producir en ti una replicación viral. La vacuna no tiene virus que te van a generar fiebre o replicación viral porque son virus muertos, son virus inactivos. Lo que va a generar la vacuna son anticuerpos. Y los anticuerpos más bien te protegerían, pero si no ha pasado el tiempo promedio de producir esos anticuerpos, la enfermedad propia, natural del COVID te puede llevar a una tasa de letalidad alta. Recuerden que la principal tasa de letalidad, casi del 12%, se ve en adultos mayores de 60 años. Bien. La siguiente pregunta es, ¿de qué depende que los anticuerpos permanezcan más tiempo en la sangre? Ya, acá hay que tener en cuenta dos cosas. La vacunación, como hemos visto durante la presentación, te generan anticuerpos que te van a defender contra el SARS-CoV-2. Estos anticuerpos se hacen como
humoral, es decir, una respuesta de anticuerpos que van a protegerte contra el virus. Pero, en paralelo, la vacunación también genera una respuesta celular, es decir, va a generar un tipo de memoria en nuestras células que van a tener ese archivo del virus. Y eso es importante porque va a permitir que ante próximas exposiciones, la posibilidad de hacer enfermedades severas son casi nulas. Se asume, la mayoría de estudios actualmente publican que el periodo de producción de anticuerpos es de casi 6 meses. Entonces es probable que nos actualicen la vacunación contra el SARS-CoV-2 por lo menos una vez al año. Sin embargo, una especialista que es la responsable de liderar todo el tema de la vigilancia genómica en el Reino Unido, que ha sido responsable de secuenciar el 50% de los genomas del SARS-CoV-2 en el mundo, menciona que estas actualizaciones de vacunación podrían ser probablemente más de una al año, es decir, 2 o quizás 3 vacunas anuales. Es lo que ella menciona como especialista. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo afectarán las nuevas variantes más agresivas y letales a las nuevas vacunas distribuidas? Como les mencioné, el tema de las variantes lo único que va a hacer es que las empresas actualicen su vacuna. Es una actualización. No sabemos en realidad el futuro qué va a pasar con las nuevas variantes, ¿no? Se asume que el coronavirus tiene la particularidad de mutar menos que la influenza y mutar menos, por ejemplo, que el VIH. Tiene una tasa de mutación baja comparado contra esos virus. Pero eso no significa que pueda haber de repente una mutación importante que genere una cepa pues súper agresiva. O lo contrario, no puede ser que comience a generarse nuevas cepas mucho más, digamos, dañinas, virulentas. Entonces el escenario nadie lo sabe. Lo importante es que al estar monitorizados en la fase 4, el proceso de vacunación, las empresas van a actualizar, digamos, sus vacunas y van a tratar de mantener una eficacia interesante, ¿no? Una eficacia importante, por lo menos que supere el 50-60% proyecto. Bien. ¿Es factible vacunarse una dosis con un tipo de vacuna y la segunda con otro tipo de vacuna? Sí, también me he hecho esa pregunta, pero yo recomendaría que no. Si nos vamos a vacunar con una vacuna, que sea con esa la que continuemos. Dudo que el gobierno o dentro del MINSA hagan ese tipo de ensayos. Yo creo que si te vacunan con un tipo, la siguiente tiene que ser por esa vacuna. Yo creo que es lo más racional. Pero sin embargo, al final, la idea es generar respuestas inmunes, ¿no? Pero no sería lo recomendable que te pongan una génica y de repente una no génica. Yo creo que si te van a vacunar con un tipo, la segunda tiene que ser con ese tipo. Bien. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo después de haberse recuperado de la enfermedad del COVID se puede recibir la vacuna? En realidad, ahí podemos poner 2 tipos de preguntas. Aquellas personas que se enfermaron y que puede ser un porcentaje importante, y considerando que ya uno se encuentra bien y le dan de alta, ya uno puede ser vacunado. No creo que haya problemas porque lo único que va a generar sus anticuerpos, va a fortalecer la defensa. Pero hay un sinnúmero de personas que son asintomáticas, han tenido la infección y que no saben que han tenido el virus y que están sin... Inclusive podríamos hasta asintomáticas vacunándose. Proceso. Al final, las vacunas te van a dar anticuerpos, no te van a producir enfermedad. Y eso yo quiero recalcarlo. Las vacunas te van a producir anticuerpos porque te van a introducir el virus, pero un virus que es inerte, que es inocuo, que no te va a producir enfermedad. Entonces, yo creo que por ahí no habría ningún inconveniente. Bien, muchas gracias, doctor, por haber respondido a cada una de las dudas que le hemos propuesto. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias por permitir llevar ese tipo de información a la comunidad en general en beneficio de que puedan entender todo lo que representa el impacto de la investigación y de la ciencia médica en el desarrollo de la vacuna. Hay múltiples profesionales, es un trabajo interdisciplinario que desarrollan, digamos, toda la investigación y la ciencia en beneficio de erradicar enfermedades infecciosas en el mundo.
Muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor Figueroa, por su excelente ponencia. A nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, agradecemos su participación y la presencia en esta presentación virtual.